Muy buenos días, mis hermanos. Es un gozo, como de costumbre, meditar la palabra juntos en este día domingo. Hoy vamos a meditar sobre el sermón más precioso que jamás haya sido dado, el sermón de la montaña. El sermón que dio nuestro Señor Jesucristo dice que subió al monte y viniendo a sus discípulos, él comenzó a hablar. Este mensaje fue dado especialmente para aquellos seguidores del Señor Jesucristo, aquellos que eran discípulos, aquellos que habían dicho, yo creo en ti, yo creo en ti. Y se sentaron él seguramente con muchas otras personas, y el Señor comenzó a hablar. Los primeros 12 versículos es los versos que se han llamado las bienaventuranzas. ¿Por qué? Después de cada frase, el Señor Jesucristo al principio dice, bienaventurados, bienaventurados. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? También se traduce la palabra bienaventurado como dichoso, feliz. Démonos cuenta que el énfasis en cada verso sobre la bienaventuranza es un énfasis entonces que el Señor quiere que tengamos en nuestro corazón y nuestra mente, que esto que va a decir produce felicidad en nosotros, en un mundo tan necesitado de felicidad, en un mundo tan vacío, con tantas personas buscando el secreto de la felicidad. El Señor dice, hay felicidad. Hay felicidad cuando tú escuchas y haces lo que yo te estoy diciendo. La Biblia es una Biblia de promesas. Libro tras libro, cientos y cientos de promesas que Dios da a todo aquel que en Él confía. El libro de Apocalipsis termina con bienaventuranza, empieza con bienaventuranza, bienaventurado aquel que lee y guarda las palabras de esta profecía. Dios nos ha dado la bendición de saber cómo podemos ser felices realmente. Y así es como el Señor Jesucristo empieza. Creo que era necesario este comentario para que enfoquemos qué quiere decir la palabra bienaventurado, dichoso podríamos decir, feliz el hombre. ¿Qué trae felicidad según Dios? Dice así en el verso 1. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Ya dijimos qué quiere decir bienaventurados. Bien podríamos traducirlo y decir, dichosos, dichosos aquellos, felices aquellos, bienaventurados, los pobres de espíritu. ¿Quién es un pobre de espíritu? ¿Y por qué va a ser dichoso? La persona que es pobre de espíritu. El Señor Jesucristo, cuando habla de la pobreza espiritual en este contexto, está hablando que son dichosos aquellos que reconocen su pobreza espiritual, su bancarrota moral, aquellos que reconocen que no dan al estándar de Dios. El mensaje, el sermón de la montaña es un mensaje que nos pone los estándares divinos y que debemos seguir, y el hombre puede ver que no llega a ese estándar.
los 10 mandamientos, el más grande de todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Quién en esta vida, en cada momento, ha cumplido este mandamiento? Nada más el primero. Nadie. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Nadie ha cumplido ese mandamiento. ¿Quién ha amado a su prójimo como a sí mismo? A cualquier persona amarle. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿quién es mi prójimo? Él incluso sacó un ejemplo de aquellos que eran enemigos y a ellos había que amarlos como a sí mismo. Entonces nos damos cuenta que el estándar divino es muy, pero muy, muy alto. Y dice el Señor, pero bienaventurados, son dichosos los que reconocen que, por sus propios méritos, por sus propias obras, ellos no pueden llegar a Dios. No pueden llegar al cielo. El capítulo 13 del libro de Hebreos dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo entonces nosotros podemos decir, yo voy al cielo por más y más rezos que hagamos? ¿Por más ofrendas que demos? ¿Por asistir a la iglesia? ¿Por tratar de hacer cualquier otra buena obra? Pues todas esas cosas serán buenas, pero no son suficientes para llevarme al cielo. La única persona que cumplió toda la ley, cada momento, aquí en la tierra, fue nuestro Señor Jesucristo. Fue Él que fue apuntado como Salvador, porque Él es el único que puede y podría salvar a este mundo, a todo aquel que cree. El Señor empieza diciendo, dichosos son aquellos que reconocen su bancarrota espiritual y que saben que hay pecado en ellos, pero pueden venir. Porque después dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, es de aquellos que reconocen y que vienen a Él. Como el apóstol San Pedro, cuando el Señor Jesucristo le dijo, tira tu red a la derecha, y él como pescador experimentado, sabía que no era la hora de pescar, sabía que él había estado toda la noche tratando de atrapar algunos peces, pero no había podido. Ya es de mañana, ya, no es tiempo. Pero el Señor le dice, tira tu red a la derecha. Y él lo hace. Y hay grande cantidad de peces. Inmediatamente después de esto, Pedro se olvida de los peces y cae de rodillas y dice, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Pedro realizó que esto solamente podría ser obra de un Dios santo, todopoderoso. Y él estaba frente a él y lo único que pudo pensar, lo primero que se le vino a la mente es que yo soy pecador, no soy digno de estar frente a ti. Lo mismo pasó con el profeta Isaías cuando en el capítulo 6 de Isaías se presenta la gloria de Dios, se le revela a Isaías y dice, ay de mí que he visto con estos labios a pecadores, hombre de labios inmundos, dice literalmente. El Señor viene simbólicamente con un carbón encendido y purifica. Es aquella persona que reconoce su bancarrota espiritual
que está listo para venir y decirle a Cristo Jesús: Señor, sálvame, sálvame. Bienaventurado, dichoso, feliz aquel que reconoce su bancarrota espiritual, pero sabe que puede venir a un Dios misericordioso, al Salvador del mundo, y decirle: perdóname, perdóname, límpiame con tu preciosa sangre. Y la respuesta es como la dio el Señor Jesucristo estando en la cruz, cuando le dijo a ese ladrón que había sido colgado juntamente con él en la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Para aquellos que reconocen su bancarrota espiritual, que no son dignos, y vienen a Jesús, para ellos es esta bienaventuranza. Ellos son los dichosos, ellos son a los cuales se les dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Qué manera de empezar este mensaje. Tremendo, tremendo. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. Entonces, cada lágrima, cada sufrimiento, ¿somos dichosos? No, no. El contexto está aquí en cuanto a la justicia de Dios. Dice: bienaventurados, dichosos aquellos que sufren a causa de la justicia, que sufren haciendo lo que es correcto, aquellos que posiblemente, en lugar de robar, prefieren pagar sus impuestos. En lugar de robar, prefieren pagar su luz. Aquellos que, en lugar de recibir cualquier otro beneficio, prefieren ser justos delante de Dios. Dice el Señor: son dichosos. Son dichosos porque cada obra que hacemos para Dios va a traer recompensa. Es cuando el Señor va a decir después, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la orilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en los cielos, porque donde está vuestro corazón, ahí va a estar vuestro tesoro. Cuando una persona atesora más hacer la voluntad de Dios, a pesar de lo que pueda, las consecuencias que pueda traer el hacer la voluntad de Dios, es dichoso. Es dichoso porque dice el Señor que en su nombre, cuando hacemos algo genuinamente para Él, aún un vaso de agua no va a quedar sin recompensa. Para aquellos que sufren por causa de la justicia, para aquellos que sufren injustamente, para ellos Dios dice: eres dichoso, eres dichoso. Tu pago viene, tu recompensa viene contigo. En no mucho tiempo, Dios es fiel y va a traer bendición a esta persona. Bienaventurados, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, porque Dios les va a dar esa consolación. Verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mansedumbre. Muchas ocasiones se pone como sinónimo de humildad, de aquella persona que no tiene una arrogancia,
cuando esta persona no hace a un lado su ego y con esta actitud tan preciosa de humildad y mansedumbre puede vivir su vida delante de otras personas, pero más aún delante de Dios. Hay una parábola que el Señor contó acerca del publicano y el pecador. Y el publicano vino y comenzó a orar a Dios. Él le dice, gracias Señor te doy de que yo no soy como aquel. En otras palabras, yo no soy tan malo como otros. Ay, pero es que yo no he hecho esto. Yo no hago lo otro. ¿Sí? Yo no soy tan malo como el vecino o por aquel que leí en las noticias. Es triste porque nuestra justicia se basa en la cantidad de pecados que hace otra gente. No se basa entonces en la estatura de Dios, al estándar de Dios. Y dice el Señor, bienaventurados los humildes, los mansos de espíritu. Aquellos que sin arrogancia vienen a Él para ser sanados. Hay personas que tienen todavía mucho más confianza en sus ritos, en lo que ellos pueden hacer. Yo recuerdo una ocasión hablando con una mujer muy inteligente, era muy exitosa ella en lo que hacía, y cuando prediqué el Evangelio a ella y ella aceptaba a Cristo, después tenía una lucha. Le digo, ¿cuál es la lucha en que tienes? ¿Por qué pues estás así? Porque me decía, todavía como que no me cabe. Todavía entiendo lo que dice de Cristo Jesús y he venido a Él, pero todavía no puedo creer. No entiendo cómo yo no necesito hacer nada para ser salvo, que lo ha hecho todo. Yo estoy acostumbrada a siempre hacer, a trabajar por lo que yo tengo. Le dije, entre otras palabras, es que este es un beneficio que no importa cuántos siglos llegaras trabajando, si trabajaras toda tu vida y muchas vidas más, jamás podrías obtener lo que Dios te ofrece por medio de Jesucristo. Y no quiere decir que fue gratis. Tal vez es gratis para ti, como alguien ha dicho, no porque es gratis, quiere decir que nadie pagó por ello. Y lo que tú recibes se llama gracia en la Biblia. La palabra gracia quiere decir un don que tú no mereces. Y es exactamente lo que ha pasado contigo y conmigo y con todo aquel que reconoce su bancarrota espiritual. Y para eso se necesita mansedumbre, humildad. Dios te ha dado la gracia. Algunas personas quieren ganar el cielo por sus méritos, pero no hay mérito. Es la gracia de Dios. Y debemos descansar nuestra fe completamente en decir, todo ha sido hecho por mí. Fueron las últimas palabras de Cristo Jesús en esta tierra, cuando Él cerró los ojos. Cuando murió, Él dijo, consumado es. Consumado es. Todo ha sido hecho. Aquellas personas podrían venir a Él. Podemos venir a Él y decirle, Señor, sálvame. Y Él va a decir, consumado es. El libro de Hebreos 9:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Da tristeza cuando uno va a algún sepelio, algún entierro, y pasan los días y la gente sigue rogando por la salvación del alma de esta persona. El Señor explica en Lucas 16 que no hay otra oportunidad. El libro de Hebreos dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La oportunidad y el tiempo de ser salvos es hoy. Y Dios ha provisto absolutamente todo. Ha provisto al Salvador del mundo para que tú deposites tu fe, completamente y solamente en Él, que lo hagas tu único y suficiente Salvador. No es por lo que tú puedas hacer, ni lo que otros puedan hacer por ti. Es por lo que Él ha hecho. Toda arrogancia espiritual debe ser hecha a un lado. Y venir y decir, Señor, yo no puedo salvarme, no hay ningún rito que me puede salvar. Solamente tú. El Salvador no es un rito, no es una religión, no es una obra. El Salvador es una persona y esta persona es Cristo Jesús, que ha extendido sus brazos a ti, sus manos aquellas con las marcas de la cruz donde pagó por tu pecado y te invita a venir sin arrogancias. Que sepas que solamente en Él está la verdadera salvación y por supuesto la mayor de las bienaventuranzas, la felicidad. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados, versículo 6 ahora, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La persona que genuinamente se ha dado cuenta de su bancarrota espiritual, se ha dado cuenta que él no puede, la persona que verdaderamente se da cuenta que no hay más aparte de Cristo Jesús, es la persona que va a tener hambre y sed de hacer lo que Dios quiere ahora. Dice el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Vemos en las noticias tanta injusticia. En los periódicos, gráficamente, tanta maldad. Nuestro México ha sido cundido por violencia, por deshonestidad, por corrupción en todas las áreas de nuestro gobierno de arriba para abajo, pero no solamente él, también nosotros como ciudadanos. Y uno clama y dice, ¿cuánto quisiéramos tener un país más honesto? ¿Cuánto quisiéramos que reinara más la justicia? Cuando hay un sincero deseo de que la justicia divina se ponga en práctica, va a empezar, no porque nosotros apuntemos nuestros dedos hacia los gobernadores, hacia los políticos, hacia los vecinos, hacia cualquier otra persona. No. La verdadera dicha va a venir cuando empieces a buscar la justicia de adentro para afuera. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La persona que
desea que este mundo sea mejor. El lugar donde debe empezar es por sí misma. Y a un famoso filósofo le preguntaron que por qué había tanta maldad en el mundo. El mundo estaba con tantos problemas. Y él dijo, clásico filósofo, la culpa es mía. La culpa es mía. Hizo a la gente pensar claramente. Es que cada uno de nosotros es un reflejo de lo que es la humanidad. Todos tenemos el potencial de el mal y mal en gran manera. Solamente aquellos que reconocen humildemente vienen a Él pueden generar ese deseo, esa hambre de decir, es a causa de nuestro pecado que el mundo está así. Señor, empieza cambiando al mundo, empieza cambiándolo por acá. Que de hoy en adelante mis palabras sean limpias, que mi pensamiento y mis intenciones sean buenas para mis semejantes, que sean honestas aún para ti. Que Señor, yo sea un portador de tu justicia para pagar correctamente, honestamente hacer mis tratos, para con justicia, con sed de que esto se haga correctamente delante de ti, puedas cambiar mi pequeño mundo. Y así vamos cambiando. Dice el Señor, aquellos que tienen hambre y sed, ellos serán saciados. Una ocasión el Señor Jesucristo dijo, si alguien quiere saber si la doctrina es mía o si yo hablo de mi propia cuenta, dice, lo vas a ver, si esta doctrina es de Dios. No hay persona que honestamente busque a Dios y Dios le deje sin revelación, no. Dios va a suplir la bendición de que tú puedas tener una vida 100% mejor, llena de justicia. Estos no son estándares que solamente se pueden cumplir en el cielo. ¿Qué injusticia sería del Señor que viniera a pedirnos algo que no podemos? No, porque Él nos ha llenado de ese poder para precisamente ejercer lo que Él está diciendo en este sermón. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos aquellos, felices aquellos que ejercen misericordia. La palabra misericordia en la Biblia quiere decir, es algo que tú no das. No das a la persona que te hirió, que te hizo mal. No le das lo que esta persona merece. Esto es misericordia. Dios nos ha pagado conforme a lo que a lo que merecemos, sino que extendió para con nosotros su misericordia. Una ocasión el Señor Jesucristo mandó a aquellos hipócritas, les dice, id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ellos estaban pero muy atentos a cualquier falla de otra persona, cualquier cosa, eran muy duros con aquellos que caían y dice, vayan y aprendan. Cuán duros a veces podemos ser con otros, con otras personas, y cuán misericordiosos con nosotros mismos. Dice el Señor, bienaventurado aquel
que tiene misericordia de aquel que está caído, que ha errado, pero no le paga como merece, sino que extiende su mano. Son actos divinos que solamente aquella persona que ha entendido la gracia de Dios sobre él puede con gozo extender su mano a otra persona en su hierro, en su falla. Debemos ser misericordiosos para aquellos que han caído, para aquellos que no han llegado al estándar y ayudarles a poder levantarse y a seguir adelante delante de Dios. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién nos diera un corazón limpio? Pues, nuevamente, la respuesta es Cristo Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. El que cree en mí, como dice la Escritura, dice el Señor Jesucristo, de su interior correrán como ríos de agua. ¡Qué cosa! Dios nos limpió. Dios nos ha limpiado con su preciosa sangre. Y aquellos que han venido y han dejado que Dios les limpie, ellos son los más dichosos que puede haber en esta tierra. Porque ellos, aquellos que han dejado que el Señor les limpie, ellos van a ver a Dios. En esa famosa escena, cuando el Señor Jesucristo, en el aposento alto, lava los pies a los discípulos, cuando llega a Pedro le dice, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Pedro se sentía con toda razón, y tal vez nosotros diríamos lo mismo, no, Señor, déjame que yo lave tus pies, pero no tú a mí. Y él tenía, creo que la correcta perspectiva de lo que estaba pasando. Pero el Señor le dice, mira, Pedro, si no me dejas hacer esto, no vas a tener parte. Dice, pues lávame todo. Límpiame. El Señor Jesucristo vino para limpiar todos estos vasos sucios, llenos de el lodo del pecado. Con su preciosa sangre ha hecho posible que todo aquel que viene a Él sea limpio de todo pecado. Por eso el Señor pudo pronunciar palabras como aquel paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Se podría haber levantado e ir completamente en paz y decir, no debo ni un centavo a Dios. No debo nada porque todo ha sido perdonado. ¿Te das cuenta por qué esta persona es bienaventurada? Cuando tú vienes al Señor y pones tus cuentas claras con Él, le pides perdón, le pides que Él sea tu Salvador, puedes abrir los ojos después y decir, Señor, gracias. Gracias, porque ahora soy limpio, no por mí, sino por tu sangre preciosa que me ha limpiado. Y un día veré a Dios. Como dijo Job, estos mis ojos verán a Dios. Yo sé que después de deshecha está mi carne, estos mis ojos verán a Dios. De la misma manera podemos decir esas palabras con Él. Sabemos que después de haber sucumbido a esta vida, vamos a abrir nuestros ojos a una nueva, y estos mis ojos verán a Dios. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, pues porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Uno de los títulos del Señor Jesucristo es el Príncipe de Paz. En este mundo lleno de conflictos, uno nunca sabe qué pasa entre las cuatro paredes de alguna casa. ¿Cuántos conflictos hay? El libro de Santiago nos dice de dónde vienen las guerras. Son de vuestras pasiones, de aquí adentro de nosotros. Hay personas que no están ni en paz consigo mismas. Pero aquella persona que ha venido a Cristo, Dios puede dar la paz. La paz, dice el Señor Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, porque el mundo no la tiene ni la conoce. En el capítulo 4 del libro de Filipenses, el apóstol San Pablo dice que no estemos afanosos por nada, sino que todas nuestras aflicciones sean traídas a Dios en oración y súplica. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes. La paz debe empezar acá. Y para que empiece la paz a reinar en tu corazón, en tu mente, porque hay gente que no puede ni dormir por tantas cosas que tiene, tantos conflictos. Mi paz os dejo. Dice, guardará vuestros corazones y vuestras mentes. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que viene de la confianza absoluta en que cuando nosotros ponemos nuestras vidas en Dios, Dios va a hacer y la persona que confía en Él nunca será avergonzada. Y así nosotros nos movemos en esta tierra no para crear conflicto. El cristiano debe de ser la persona que más busca la paz entre sus semejantes, la paz en su nación, la paz entre sus familiares, entre sus vecinos, buscar la paz entre aquellos. Dice, bienaventurados aquellos que buscan la paz, pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios es aquel que va a buscar la paz, pues reina en él el príncipe de paz. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay tantas personas que están sufriendo en este momento. ¿Sabía usted que este siglo XXI es cuando más persecución contra el cristianismo hay en el mundo? Ya porque nosotros, solo por el hecho que nosotros hemos sido consentidos hasta ahora y no tenemos que sufrir muchas cosas por causa de creer en el nombre de Cristo Jesús, no quiere decir que otras personas no estén sufriendo por su fe. En Sudán están las personas, en el Sudán están las personas siendo vendidas y uno de sus crímenes ha sido solamente el ser creyentes. ¿Por qué? Porque los malven. Hay lugares donde no se puede abrir una Biblia, no se puede llevar una Biblia. Hay lugares donde la iglesia todavía tiene que reunirse en catacumbas, en la soledad, en el silencio, por miedo de ser denunciado, porque entonces habrá castigo. Un castigo duro como pasa en la Norcorea, donde muchísimos pastores, cientos de pastores han sido mandados a trabajos forzosos. Su pecado ha sido predicar la palabra de Dios. Para aquellos que sufren por su fe, el Señor les dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia.
¿sí? Porque de ellos es el reino de los cielos. Un día ellos vendrán a reinar con Cristo Jesús en esta tierra. Verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cuando alguien nos levanta un falso, cuando alguien dice algo que no es, solamente porque ellos quieren decir, poner en ridículo, poner en tela de juicio su cristianismo. Dice el Señor, no se preocupen, son dichosos, son dichosos. Dice porque en el verso 12 hace un pequeño resumen y dice, este es como llegar al clímax de su mensaje de bienaventuranzas. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No te preocupes las burlas. No te aflijas porque pongan el dedo diciendo que eres tú, tal vez un protestante, un aleluya, un esto, un lo otro. Somos bienaventurados, somos dichosos. ¿Con qué diferente perspectiva? Aquellos discípulos que estaban sentados escuchando a su Señor, cuando iban a venir después los tiempos difíciles, cuando ellos iban a sufrir la persecución, cuando iba a venir aquellos para vituperarles y aún llevarlos hasta la misma muerte. Los discípulos podrían traer a su corazón y a su mente el mensaje de mensajes, la dicha de las dichas, el ser bienaventurado por haber confiado en Cristo Jesús, sabiendo que su trabajo en el Señor nunca fue en vano. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hay galardón, hay premio, hay recompensa para aquellos que reconocen su bancarrota espiritual y vienen a Cristo, para aquellos que lloran, para los mansos, para los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. Todos aquellos verdaderos hijos de Dios van a ser y son los más dichosos en esta tierra. ¿Quieres ser dichoso? Ven a Cristo Jesús. Reconoce tu bancarrota espiritual y comienza a ser lo que Cristo ha puesto en ti que seas. No hay dicha más grande que vivir y hacer lo que Dios quiere. Tu galardón es grande en los cielos. No te desanimes, todo lo contrario. Sigue proclamando tu fe, sigue haciendo lo que es correcto, porque pronto se verá la recompensa. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Terminemos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra de vida. Gracias por estas bienaventuranzas, por este sermón tan precioso, Señor, tan lleno de alegría, de esperanza, de bienestar para con nosotros. Señor, hay dicha en reconocer que solamente tú eres suficiente para todas nuestras necesidades. Hay dicha, Señor, cuando extendemos misericordia a otras personas. Hay dicha, Señor, cuando queremos hacer lo correcto, porque tenemos hambre y sed de justicia. Hay dicha, Señor, aún
cuando somos vituperados o puestos en ridículo por nuestra fe. Señor, gracias, porque hay recompensa. Gracias, Señor, que esta vida puede ser una vida también de alegría y de dicha para aquellos que seguimos tu palabra. Ayúdanos a ser fieles. Quítanos toda arrogancia. Ayúdanos a ser mansos y humildes como tú. Y ayúdanos a amar a nuestros semejantes como debemos. Señor, gracias por este sermón tan precioso. A ti sea la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén.